Extrañamente, ya que hablamos de tantas curiosidades, para hablar del futuro vamos a poner las cosas al revés, el punto de llegada y no tanto el punto de partida. Evidentemente, toda esta experimentación estuvo plagada de situaciones extrañas, curiosas, que no estaban previstas, que se fueron resolviendo sobre la marcha. Y una de las cuestiones más intrigantes de este proceso que se va desarrollando y que fue cambiando su contenido mucho a lo largo de todos estos años, pensemos que esto arranca la demanda en el 2004, el informe del Defensor del Pueblo es del 2002, la Asociación Vecinos de la Boca, que es una de las asociaciones que impulsó en la Defensoría del Pueblo la investigación que dio lugar a ese informe, planea festejar o conmemorar 10 años de esa primera acción. O sea que estamos, ya creo, en el largo plazo, no sé, 10 años, estamos en un... por lo menos. Y una de las cuestiones intrigantes y que son fuente de muchas de las posibilidades y de las dificultades de esta ejecución de sentencia es que lo que yo llamo la textura abierta de la sentencia de la Corte. Si bien la Corte deja un margen de discrecionalidad, y eso es lo que dicen los considerandos, para que la Administración de algún modo haga su propia condena, ¿sí? la condena a escribir su condena y a cumplirla, sin embargo, marca algunas pautas. En un primer lugar, marca unas pautas de objetivos de recomposición ambiental. Dice que los estados condenados deberán recomponer el ambiente de la cuenca, mejorar la calidad de vida de los habitantes y prevenir el daño. Tres afirmaciones, tres objetivos de una enorme amplitud, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de una cuenca donde viven 6 millones de personas, según el censo de 2010. Es un territorio que tiene 2.000 kilómetros cuadrados, que se extiende desde la Boca de Riachuelo, la foto que todos vemos, pero que llega hasta Cañuelas, General Las Heras, en el oeste y el suroeste de la provincia de Buenos Aires, o del Gran Buenos Aires, de la área metropolitana, que abarcan la totalidad del partido de La Matanza, el municipio más grande del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Entonces, donde no hay espacio para la homogeneidad, digamos. Estamos hablando de un territorio enorme, de una enorme diversidad, muchas situaciones distintas, muchísimos contrastes. Y es sobre ese territorio que tiene que actuar el Estado, ni más ni menos que para recomponer el ambiente de la cuenca. Digamos, evidentemente esa textura abierta necesita precisarse, necesita de alguna manera, sobre todo porque hay una pregunta que queda flotando frente a esa apertura, que es, bueno, ¿y cuándo se va a poder tener por cumplida esta sentencia? En algún momento se tiene que, o se debería decir, bueno, señores, se ha cumplido la sentencia de la Corte, o tenemos un proceso abierto sine die. No hay una respuesta, creo que sí que puede haber aproximaciones sucesivas a ir cumpliendo con la sentencia. Sin embargo, la necesidad de ir cerrando esa textura fue algo que se evidenció rápidamente. Primero, antes de la sentencia, con estos procesos sucesivos de Pisa, hubo 4 Pisas antes de la sentencia, y cuando uno los mira eran realmente distintos, usaban lenguajes distintos, categorías distintas, usaban objetivos que no eran compatibles entre sí, estos 4 planes. Cuando la Universidad de Buenos Aires, que interviene como experto externo, opina sobre el PISA, dice básicamente el PISA tal como está no sirve, hay que hacerlo de nuevo, y ese proceso de algún modo quedó trunco porque no se hizo de nuevo el PISA. Entonces esa textura abierta quedó abierta. La Corte intentó cerrarla, lo hizo a través del considerando 17 de la sentencia, que establece un programa muy minucioso, aunque la ejecución posterior mostró que tampoco era un programa lo suficientemente operativo como para ser cumplido mediante un mandato de controlar simplemente que se cumplan las actividades allí enunciadas. Y por lo tanto, la sentencia quedó de algún modo a mitad de camino.
En ese momento probablemente era una de las mejores cosas que se podía hacer, había que tomar una decisión. Creo que una de las cosas que hemos aprendido hoy es que necesariamente esa no fue una decisión definitiva, que no podemos imaginar la sentencia del 2008 como la sentencia única de la Corte, aunque por ahora es la única sentencia sustancial que se dictó, pero uno imagina la necesidad de que haya nuevas sentencias y que se generen oportunidades para poder ir pensando en cerrar esa textura del fallo, algo que se empezó a hacer en el marco de la ejecución de la sentencia. Decimos del fallo de la Corte del Juzgado Federal de Quilmes. Si uno imagina que la sentencia, y sobre todo su considerando 17, debe tener unas 15 o 20 páginas, y hoy hay una Secretaría Judicial exclusivamente dedicada a este tema que tiene no menos de 30 o 40 expedientes, con 500 legajos, con miles y miles y miles de fojas y actuaciones. El juez el año pasado solamente había dictado unas 500 resoluciones en el marco de esta ejecución de sentencia. Se parece mucho a una idea del Big Bang, ¿no? Estaba todo contenido en la sentencia y a los pocos segundos de dictada empezó a aparecer un universo. Y hoy estamos tratando de comprender ese universo. Y sobre todo jugando a la creación, en ver cómo va a seguir ese universo. Y eso es uno de los grandes desafíos que tiene hoy la Corte, esencialmente, sobre todo en un periodo como el que estamos de audiencias públicas y de un cierto cuestionamiento de algunos de los pilares de todo este proceso, en particular el de la credibilidad, ¿no? Por cuestionamientos públicos que aparecieron ni más ni menos que al juez que está todavía a cargo de ejecutar esta sentencia. Tenemos problemas con el punto de llegada. Decía, eso va a ser una de las cuestiones que nos va a habilitar a pensar e imaginar un futuro a partir de esta historia de 4 años. Pero también tuvimos problemas fuertes con el punto de partida. Cuando la Corte tuvo que dictar sentencia, realmente había muy poco conocimiento sistematizado sobre qué pasaba en el territorio de esta cuenca. El poco conocimiento sistemático que se había podido reunir había sido a partir de ese trabajo que hizo la Defensoría del Pueblo en el año 2002 y que después repitió en el año 2005 para hacer un seguimiento, que fue en base a conocimiento secundario. Eso fue una investigación que duró por lo menos 1 o 2 años y que permitió reunir toda la información que estaba dispersa en distintos organismos estatales, universidades, organizaciones no gubernamentales que habían hecho, como la Fundación Ciudad en su momento, también un trabajo bastante importante. Recuperar parte de la información que era la más completa disponible del fallido plan del año 94, que todos recuerdan por sus anécdotas. Y con eso la Corte tuvo que decidir. Realmente no tuvo mucha más información. En el año 2007, una de las resoluciones que dicta la Corte le pide al Estado esencialmente información. En agosto del 2007 hay un largo listado de información y revisando cuánta de esa información está hoy disponible, buena parte de la información que la Corte exigió en ese momento todavía no existe, todavía no está disponible 4 años después. ¿Se ha avanzado en conocer parte de esa información? Sí, pero la información no está disponible en el modo en que la Corte pretendía en ese momento conocerla y que le hubiera permitido tal vez tomar las decisiones de otra manera o ampliar los horizontes de esa decisión.